El dolor radicular es una señal de compromiso neurológico que puede afectar la movilidad y la calidad de vida. Doctora, ¿nos puede indicar el caso de su paciente? Es un masculino de la quinta década de la vida. Él tiene antecedente de que toda su vida trabajó pues bastante, se llama sobrecarga axial. ¿Qué significa esto? Gente que todo el tiempo está cargando con su columna. Realmente no tiene ningún antecedente de importancia, no era alérgico a nada, tampoco tiene diabetes ni nada. 2 meses antes de acudir a mi consulta empezó con un dolor. El dolor estaba aquí en la región lumbar, que poco a poco fue incrementando en intensidad y se fue irradiando, o sea, se fue yendo hacia la pierna del lado derecho. Y luego, poco a poco, no solo la derecha, también se fue hacia el lado izquierdo. Este dolor ya no lo dejaba caminar. Él acudió a rehabilitación física directo porque le recomendaron un lugar que la verdad es muy bueno, tan bueno que ellos mismos identificaron que este no era un problema únicamente de una contractura, que este sí requería la valoración por un médico especialista y por eso le acudió conmigo. Ya al momento de valorar, hacer un interrogatorio dirigido, pues precisamente este dolor que va de la columna lumbar, que se irradia con sensación de choque eléctrico hacia las piernas, primero empezó una, luego empecé a otra, pues esto ya es compatible con un síndrome radicular. Ya en la exploración física, lo que tenía el paciente era disminución de la fuerza. Un poco sí era motivado por el dolor, pero independientemente del dolor, el paciente tenía disminución de la fuerza, sobre todo para los piecitos, levantar, bajar el piecito y también para la rodilla. En la exploración física también la sensibilidad estaba alterada, teníamos disminución en la sensibilidad, sobre todo irónicamente del lado izquierdo es un poquito más la sensibilidad que tenía a nivel de la pierna, en la pierna, o sea, dígase de la rodilla hacia abajo. Ciertas maniobras que también se hacen durante la exploración física, donde nosotros ponemos como en reto a sufrir un poquito las raíces para ver si se pellizcan y duelen, pues ahí es donde pues, precisamente salieron todas positivas. Por los hallazgos y por la clínica que tenía fue que solicité la resonancia magnética. Entonces, una resonancia magnética simple de la columna lumbar. Aquí tenemos un corte de ladito y este es un corte que yo le llamo como salchichón, ahorita se los voy a ir expresando. Entonces nos vamos yendo de ladito y vamos viendo, esto es como debe salir la raíz con su cobertura así blanquita que la va protegiendo. Vamos viendo cómo en este nivel, a diferencia de este y este donde sí se alcanza a ver la raíz, aquí empieza a tener una alteración. O sea, la raíz, si se fijan, está empujada un poquito hacia arriba. Nos vamos yendo de lado. Vemos cómo se hace como un conito de lados normal. Aquí vamos a ver cómo el barquillo, podríamos decirlo de esta manera, se está disminuyendo y en este nivel se disminuye con mayor facilidad. Los discos normales deben de verse así como una combinación de un sándwichito de dos colores, un poquito un gris clarito con un gris oscuro. Cuando nosotros ya tenemos que el disco está negro o que empieza a tener estas alteraciones, es parte del proceso de degeneración discal. Como podemos ver, esta zona, por ejemplo, algo normal, disco sano, el liquidito que cubre las raíces, porque ya en esta zona no hay médula, simplemente están las raíces, sin ninguna alteración. Vamos a ver que tiene aquí una pequeña protrusión, pero eso no es ningún problema. Aquí es donde empezamos a tener una protrusión mayor y si se fijan, esta parte o esta hernecita ya está lastimando bastante bien a nuestra pobre raíz. Inclusive hasta parecería como si fuera un dedo que la está aplastando a la pobre raíz. Nos vamos yendo ahora hacia el lado izquierdo y vamos viendo poco a poco, conforme vamos llegando a la mitad, cómo se ve con más claridad esta protrusión o esta hernia más bien. Esto ya es una hernia lumbar que nos está aplastando y comprimiendo hacia el canal. Continuamos hacia la lateral, ahora del lado izquierdo y otra vez vemos cómo salen las raíces sanas. Aquí ya tenemos un poquito de compresión y esta es la que está más franca, nuestra compresión. Esta fue la culpable de que tanto le doliera al paciente y empezara a tener manifestaciones motoras y sensitivas. Esta es la quinta vértebra lumbar, la primera sacra. Entre estas va a salir la raíz de L5 y esta es la raíz que está sufriendo en este momento. ¿Okay? También tenemos un poquito de compromiso a nivel de la raíz de L4, pero sobre todo L5. Esta es nuestra principal fuente de problema. Esto es algo normal, así se debe de ver. El disco se ve en dos colores. ¿Okay? Tenemos como el grisito clarito y el negrito. Es un disco sano, es un disco normal. Podemos ver estos puntitos son las raíces que van a estar flotando dentro del líquido de nuestro canal lumbar y los cuernitos blancos que se ven es hacia donde salen las raíces, lo cual también eso está normal.
Vamos a irnos bajando poco a poco hacia donde tenemos la lesión. Este es el nivel de arriba. Vamos a ver cómo ya estos cuernitos que se veían perfectamente en los otros niveles, pues bueno, empezamos a tener que ya no se ven tan claramente. Todavía alcanzan a salir la raíz. Aquí no estamos tan molestos, pero me voy a ir al nivel más abajo y vemos precisamente cómo está la hernia. Justo hacia el lado donde empezó las molestias, que en imagenología, esto es lado derecho, esto es lado izquierdo. Justo aquí donde empezaron las molestias del lado derecho podemos ver cómo este cuernito que nosotros veíamos en los cortes de arriba donde sale la raíz, pues está completamente aplastado, ¿no? Y comprometiendo precisamente a la pobrecita raíz, y esto lo que nos lleva es al síndrome radicular, a nuestra radiculopatía lumbar de lesión. Corte más abajo y todavía se alcanza a ver la hernia. Entonces, con las manifestaciones clínicas que tiene el paciente, ya lo intentó de manera conservadora con una rehabilitación efectiva, se le dieron medicamentos, no resolvió la sintomatología y tenemos una evidencia clara a nivel de imagen de cómo está sufriendo nuestra pobre raíz, pues bueno, el tratamiento de elección es llevar a cabo una disectomía o la resección de esta parte del disco, ampliar otra vez el hoyito que es foraminotomía y pues bueno, el abordaje que yo en esta ocasión voy a utilizar es un abordaje tubular. ¿Había manera de que esta lesión se pudiera evitar? Pues mira, más que nada, o sea, sí tenemos cierto componente de que pues cada cuerpo es diferente, ¿no? Es como yo les digo a mis pacientes, o sea, hay gente que se arruga, hay gente que no se arruga, hay gente que toda su vida ha cargado cosas y no tiene nada, hay gente que no. Hay algo muy importante que no nos enseñan desde que somos niños y deberían de, o sea, siempre nos han enseñado higiene dental, higiene de manos, ahorita está muy de moda la higiene del sueño, pero algo que nos deberían de enseñar es higiene de columna. ¿Okay? La higiene de columna, ¿en qué consiste? Consiste en todos los movimientos que pueden generar una presión muy forzada desde el punto de vista axial, tratar de evitarlos o distribuir la carga de la fuerza para que la columna no se lastime. Dígase, por ejemplo, desde el cómo nos levantamos. Nosotros tendríamos que levantarnos, colocarnos en posición fetal y después empujarnos con las manos y ya, sentarnos y continuar caminando. La mayoría no lo hace, te levantas así de, sales corriendo y ya fue una sobrecarga hacia tu cuerpo. El cómo cargar no es únicamente levantar con la columna, hay que utilizar y apoyarse de las piernas para que toda esta sobrecarga que se presenta no únicamente sea a nivel de la columna, también las piernas nos ayuden con las cargas. Desde el cómo nos agachamos, o sea, son múltiples factores. Precisamente eso también a nosotros nos ayuda a identificar un buen lugar de rehabilitación física, donde en la rehabilitación física no únicamente te pongan las famosas corrientitas, que cada corriente tiene también su ciencia, no te hagan únicamente el masaje, porque no son masajes, o sea, también tienen su propósito, sino algo muy importante es lo que le enseñan al paciente. Y aparte de sus estiramientos y ejercicios de fortalecimiento, la clave del éxito para cualquier patología lumbar es la higiene de columna. Si todos tuviéramos esas maniobras o esas medidas de higiene de columna, esto nos ayudaría bastante a prevenir este tipo de lesiones. Te digo, no se pueden evitar completamente, no podemos ver en retrospectiva porque son múltiples los factores, pero cosas que nos ayudan a prevenir este tipo de lesiones es higiene de columna, mantenernos en nuestro peso ideal y el fortalecimiento. O sea, todos los músculos son las fajas o las férulas naturales que tenemos en nuestro cuerpo. Si nosotros no tenemos bien fortalecidos los músculos del abdomen, los músculos de la columna lumbar, entonces todo el peso cae sobre la misma columna, siendo más propicio que presente alguna lesión o alguna degeneración. Si nosotros mantenemos una columna, un abdomen y una parte lumbar bastante fortalecida y sin sobrepeso, la probabilidad de la generación disminuye o la probabilidad de que incremente las lesiones disminuye. ¿Cuál es su opinión sobre las terapias alternativas y cuándo podría representar un riesgo? Pues mira, la parte de quiropráctico, o sea, realmente no lo voy a negar, hay gente que es muy buena, hay gente que es muy diestra, hay gente que la fue aprendiendo como pudo, hay gente que tiene estudios también, por ejemplo, en Estados Unidos, donde allá sí hay como tal una enseñanza formal de este tipo. Sin embargo, yo no lo recomiendo porque precisamente luego no tienen estudios de imagen de fondo, no saben qué es lo que le está al paciente, no corresponde, o sea, no saben exactamente cuál es el mecanismo de lesión por el cual el paciente llegó. Y al estar tronando al paciente, pues podemos alterar y podemos incrementar toda esta patología, ¿no? O sea, un disco que está herniado corre el riesgo de que se extruya, eso quiere decir que se salga completamente de donde está, y entonces generar todavía más dolor y mayor déficit. Entonces, ciertos movimientos, ciertas tronadas que les pueden dar, pues no van a ayudar.
La acupuntura muchas veces ayuda a relajar, pero también no va a ser la clave del éxito. Hay que recordar que al final de cuentas son agujas y las agujas también generan cierto proceso de inflamación, cicatrización y fibrosis, a pesar de que sean muy delgaditas. Entonces, si tenemos músculos ya muy debilitados o que no tienen este fortalecimiento que les estoy mencionando, sí los va a relajar, pero no está tratando la causa, ¿ok? Solamente está quitando el dolor, está dando la relajación, pero no está ayudando al fortalecimiento. Entonces, también ahí se nos queda un poco incompleta. Y bueno, he escuchado múltiples también terapias alternativas, por ejemplo, la ozonoterapia tampoco es la opción, o sea, realmente no hay una evidencia hasta el momento, algo así científicamente aprobado, que tenga una diferencia estadística muy significativa comparado con los métodos normales de la medicina para mejorar la sintomatología. Igual, o sea, hay gente que sí le ayuda, hay gente que no le ayuda, pero no hay una evidencia en un artículo serio publicado en una buena serie donde diga esto es superior o es mejor que un tratamiento médico, pues digamos como el estándar o el habitual. Entonces, pues cada paciente es un mundo, cada quien toma las decisiones, sin embargo, siempre se recomienda que los vea el especialista para poder determinar exactamente cuál es la causa, el problema y cómo tratar el dolor y el padecimiento que están teniendo. ¿Qué consejo le daría a las personas que minimizan el dolor y posponen la atención médica? Recordemos, el dolor es un mecanismo que tiene el cuerpo para decirnos que algo está mal, ¿ok? No se debe de normalizar el dolor, siempre hay que investigar la causa del dolor. La forma normal es no tener dolor y si no quieres vivir con dolor, tienes que atenderlo justo en el momento necesario. ¿Por qué? Porque si dejas que progrese, dejas que incremente, pueden generar otras cosas que te lleven a dolor crónico y un dolor crónico ya no se va a quitar completamente. Entonces, siempre que aparezca dolor en el cuerpo, hay que buscar la causa con un médico especialista dependiendo de la zona afectada. Seguiremos analizando casos clínicos reales. ¿Qué tema o duda les gustaría que abordáramos en próximos videos?